Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar de PV Sol que va a impartir Soleme. Soleme, como ya sabéis, somos partner oficial de Valentín Software para España y Portugal. Y pues vamos a tratar de ir haciendo formaciones sobre el software de diseño Pivisol para ir que la gente vaya aprendiendo el uso y familiarizándose con la herramienta. Por favor, si me estáis escuchando, escribir algo en el chat de que está todo correcto. Buenas, buenas a todos. Mm. Estupendo, Jorge, gracias. A ver el chat. Casi mejor, si os parece, vamos a hacerlo a través de preguntas. Como os comentaba, vamos a iniciar una formación que consta de 3 webinars, en los cuales trataremos de ir abarcando todo lo que podamos y las dudas que vayan surgiendo. Si os parece, lo que es las preguntas las dejaríamos para el final. Yo trataría nos ponemos con la sección esta de preguntas y respuestas después de que hagamos el primero de los webinars, si os parece. Como sabéis, Valentín Software es un diseñador de software para diseño de energías renovables, no solo en fotovoltaica, también en térmica y en geotermia. Tiene herramientas de diseño. Como sabéis, se pueden catalogar en las herramientas de diseño fotovoltaico en dos modalidades, lo que serían herramientas de prediseño, en las cuales estaría incluida, pues, podáis conocer el PV-GIS, el PV-Sketch y el Helioscope. Y luego las herramientas de diseño, que serían pues básicamente 3. Estarían PiviCAD, que pertenece a AutoCAD, es una herramienta de AutoCAD. Una PVSys, que es el que todo el mundo conoce. El diseñador es de origen suizo. Y PVSol, que son alemanes. La empresa es Valentín Software. Como os he comentado, estos serían programas de diseño. PVSol es un programa de diseño, el cual te permite realizar cálculos de la instalación que se quiera diseñar, y cálculos de sombras, cálculos de producción, el performance ratio, el PR. Y es una herramienta que es bancable, lo cual quiere decir que es admitida por las entidades bancarias a la hora de poder solicitar créditos para la realización de la instalación. Muy bien, vamos a empezar a compartir un poco lo que es la visualización de la herramienta de la pantalla de PVSol. A ver si soy capaz.
Vale. Por favor, decidme si estáis viendo en la herramienta, el PV-Sol en la pantalla, y también, sobre todo, a la hora de que vaya efectuando, pues, por ejemplo, el diseño de una instalación, se abren sus menús, se abren sus pantallas, decidme si en algún momento no las veis, porque ya os digo que hay varias modalidades de compartición de pantalla. Creo que en esta se compartirá sin problema. Entonces, si veis alguna cosa que no aparece, a ver, vamos a probar aquí, por ejemplo, en las bases de datos, que aparezca la pantalla de submenú de inversores, o, por ejemplo, en lo que es opciones de... Bueno, aquí se podría ver, a lo mejor a la hora de buscar, decidme si veis esta subpantalla que aparece ahora cuando tratamos de seleccionar un consumo. Cargar un importe de perfil de carga. ¿Estaríais viendo esta pantalla? Vale, estupendo. Estupendo. Bueno, vamos a empezar lo que es a visualizar lo que es la herramienta de PV-Sol. En la primera pantalla que aparece, sería el inicio, y aparece como el símbolo del inicio de la carrera, el pistoletazo de salida. Sería para seguir todo el recorrido que nos propone la herramienta, y la cual hay que ir implementando y realizando para poder ir pasando a las siguientes opciones. En esta primera pantalla, como podéis ver, tendríamos todo lo que son las opciones de los menús para abrir un nuevo proyecto, para abrir un proyecto existente. En este primer menú de archivo, pues podemos abrir un proyecto nuevo, iniciar un proyecto, abrir un proyecto ya que tengamos, en el cual estamos trabajando, los últimos proyectos en los que hemos trabajado. Importante, la copia de seguridad. El software cada cierto tiempo va guardando lo que se ha ido trabajando, y hay veces que por cualquier cosa se nos cierra el programa o se nos bloquee. Podríamos acudir aquí a recuperar la última versión que se ha guardado. Esta opción es importante. Luego tenemos los proyectos ejemplo que nos proponen ellos. Y hay una opción aquí bastante interesante a la hora de comparación de proyectos, cuando estamos trabajando en varias opciones para un mismo cliente, con la que podemos trabajar y ver los diferentes resultados que nos pueda plantear un diseño. Luego tenemos las opciones de guardar proyecto y guardar proyecto como, que es interesante para, sobre el mismo proyecto, volver a abrirlo y trabajar en diferentes versiones. Y la opción de finalizar. También, siempre que vayamos a ir a cerrar el programa, siempre nos va a saltar el mensaje de guardar el proyecto en el que se está trabajando, o sea que nos da la opción con advertencias de que tenemos que guardar todo lo realizado. Luego, en el menú de bases de datos, tenemos muchas bases de datos. La verdad que PV-Sol se caracteriza porque tiene una extensa cantidad de bases de datos, tanto para vehículos eléctricos, que es muy novedoso en estos momentos el tema del vehículo eléctrico. Pues PV-Sol sí trabaja con unas bases de datos bastante amplias, con lo cual no vamos a tener ningún problema a la hora de encontrar
de encontrar lo que necesitemos. Como podéis ver, cada opción tiene unas estrellas en las cuales podemos seleccionar como favoritos, y luego a la hora de seleccionar también tenemos la opción de búsqueda, y también tenemos opciones de que solo nos presente los favoritos o todos los que están disponibles o los que tengamos en nuestras bases de datos. Desde aquí ya podemos acceder a todas las bases de datos que nos propone el software. Tendríamos baterías en las cuales pues tenemos también bastantes fabricantes de baterías. Hay, por ejemplo, en el caso de BYD, que conocemos todos, no aparecería base de datos, pero luego sí que es cierto que a la hora de elegir bueno, sí, ahora en este momento sí, ya lo tienen actualizado, yo creo. También tenemos, o sea, que nos aparecen las bases de datos. Habría que ver si los últimos modelos están implementados, que por lo que veo sí están ya actualizadas las bases de datos. Y luego también tenemos inversores de baterías, que esto se referiría sobre todo a inversores de aislada. En este caso, como podéis observar y os llamará la atención, no aparece Victron. Hemos hablado con Valentín Software a ver si habría posibilidad de meter equipos de Victron en las bases de datos. Como podéis ver aquí, en la parte de la derecha, yo he creado un Victron, que esto, al aparecer en verde, esto significa que es un artículo creado por el usuario y que estaría en mi base de datos particular, que es una herramienta que es offline incluso. Como podéis ver, aquí podríamos ver el equipo creado, pues le he dado los datos que me va solicitando para la creación de bases de datos. No es los requerimientos para crear los equipos no es muy alto, no es muy técnico, con lo cual pues es sencillo de trabajar con la herramienta de creación de equipos. Luego tenemos también la opción de instalaciones de baterías, en la cual ya nos va a combinar lo que son equipos inversores con las baterías, todas las opciones que nos plantea Valentín para combinar con diferentes baterías. Por ejemplo, en el caso de Costal podemos ir, por ejemplo, porque sí tengo yo detectadas ciertas combinaciones que no están del todo actualizadas. Aquí tendríamos la HVM, HVS, parece que sí, tiene actualizada lo que son las bases de datos de las baterías, por ejemplo, en este caso de BYD, como os he comentado, que es donde había detectado yo ciertos retrasos a la hora de meter nuevas baterías. Luego tendríamos para generadores, en este caso se está refiriendo a generadores, grupos electrógenos para instalaciones aisladas. Inversores, también como podréis ir viendo, es bastante completa las bases de datos, con lo cual es una herramienta bastante sencillo de trabajar y que podemos encontrar todos los equipos prácticamente del mercado. No todos, porque cada vez sabemos que el mercado está creciendo mucho y muy rápido y salen cada vez muchas marcas, salen cada vez más marcas. Optimizadores de potencia es interesante. Tenemos, por ejemplo, la opción de Taigo, que nosotros es un optimizador universal con el que trabajamos, por ejemplo. Entonces, y los de SolarEdge. Hasta hace poco ya Valentín Software implementó la opción exclusiva de SolarEdge a la hora de diseñar los MPPTs y seleccionar inversores. Habría una selección exclusiva de SolarEdge.
que esto lo han implementado, yo creo, en el 2022, o sea, que es bastante interesante. Siempre vamos a ver que cuando hacemos un diseño con SolarEdge nos va a remitir a que tengamos que validarlo con la herramienta de SolarEdge. Yo he hablado con los responsables de aquí de España de SolarEdge y me han dicho que sí, que ellos lo exigen porque hay veces que las combinaciones no están del todo afinadas como para que ellos puedan garantizar que sus productos sí están cubiertos por la garantía. Como sabéis, SolarEdge tiene un programa propio de diseño bastante sencillo, bastante intuitivo, pero el cual nos tiene que validar esas opciones. Y luego módulos fotovoltaicos. También tenemos una gran cantidad de fabricantes y todos los módulos. Sí puede ser que no encontremos los últimos modelos con los que aparecen en el mercado, pero ya os digo que Valentín Software trabaja bastante el tema de las bases de datos. Como podéis ver aquí, también aquí tendríamos un registro de cambios. Si abrimos el registro de cambios, cada vez que abrimos el firmware, estando online, nos va a actualizar todas las bases de datos. Aquí podéis haceros una idea del trabajo que realizan todas las actualizaciones que van haciendo por fecha, etcétera. O sea que es bastante... El trabajo que están haciendo es bastante bueno. Luego tenemos también las opciones de las tarifas, que podemos tener 3 tipos de tarifas: la tarifa de compra, la tarifa de inyección para inyección a red y la tarifa net metering, que en este caso en España no están creadas. Yo tengo algunas creadas, por eso aparecen en verde, y estamos un poco trabajando con Valentín para ver si lo podemos adaptar a nuestro sistema de tarificación, que como sabéis es bastante complejo, puesto que sobre todo a la hora del precio no es un precio estándar, sino que es un precio que se va implementando día a día. Estamos trabajando viendo la manera de cómo podemos hacer esta herramienta más útil. Luego tendríamos la de inyección, en el cual también tengo yo algunas creadas. Nos aparecen unas muy antiguas del Real Decreto 2008, pero bueno, por ejemplo, aquí tengo yo creada una en la cual pues se pueden ver las diferentes opciones que nos daría los datos que podríamos implementar. Podríamos elegir entre energía en kilovatios hora o a partir de cierta potencia, también consumo propio, nos da la opción de remuneración básica. Vale, luego lo iremos viendo a lo largo del diseño de la instalación que nos pongamos a hacer. Luego también tenemos la opción de importación de bases de datos. Aquí podemos recuperar bases de datos de versiones antiguas que tengamos creadas nosotros con otro ID de usuario. Ahora os explicaré cómo se puede hacer la compartición de estas bases de datos. Y luego ya pasaríamos a las opciones que nos da el software. Tendríamos la posibilidad de implementar los datos de usuario con la dirección de empresa, introducir el logo, por ejemplo. Aquí podríamos introducir el logotipo el logotipo de Soleme, por ejemplo, bastante sencillo, con los datos de dirección, etcétera, que todo esto luego nos va a aparecer reflejado en los informes que genere la herramienta. Luego tendríamos, esto es importante, revisarlo la primera vez cuando empecemos a trabajar con la herramienta, puesto que tenemos que asignarle las condiciones con las que queremos que trabaje. En este caso, las unidades serían las del sistema internacional, que es como nos van a aparecer, por ejemplo, las secciones de cable en milímetros, la sección en metros, etcétera.
Luego también tenemos opción de meter la moneda con la que queremos trabajar, formato de fecha, formato de hora. En la configuración adicional es donde podemos entrar pues en cómo queremos que nos muestre los datos, por tomas, puntos, etcétera. La opción de moneda sería en este caso euros. Tenemos la opción de euros o dólar. Hay muchos países que utilizan el símbolo dólar para su propia moneda, aunque luego sea pues el nombre no sea dólar. Luego pues los formatos de hora, de fecha y la ordenación internacional. En cuanto a la siguiente opción, pasaríamos a lo que son las bases de datos que os he comentado. Cada vez que se abre la herramienta o nos descargamos el PV-Sol en nuestro ordenador, ya sea la versión de prueba o sea la versión ya que vamos a implementar nuestra licencia que hemos adquirido, nos genera un ID de usuario. En este caso, yo tengo, por ejemplo, dos softwares y tengo dos bases de datos con las que trabajo a nivel interno de cada herramienta, de cada firmware. Y las he compartido. La manera de compartirlas sería importar el ID de usuario a partir de un archivo. Yo primero me he exportado los archivos del ID de usuario en una carpeta y que aquí nos daría la opción de introducir el ID de usuario de esa carpeta. Por ejemplo, vamos a poner, y nos estaría generando en esa carpeta el ID de usuario y a la hora de ya tiene dos usuarios. Para tener una buena visión de su ID de usuario, los registros creados con ellos, se aconseja reducir el mínimo de usuarios. Pues nos dice que, bueno, que con dos usuarios tendríamos que reducirlo. Vale. Por ejemplo, vamos a anular esta, anularíamos esta y, por ejemplo, voy a volver a importarme la que tenía, la que tengo yo creada y transferida a un archivo. En este caso lo tendría en escritorio, en PV-Sol, perdón, bases de datos. Y aquí estaría la otra herramienta, abriendo ya todas las bases de datos que del otro ID me aparecerán como creadas, o sea, como en verde, porque son bases de datos también con las que nos va a permitir incluso trabajar sin conexión a red. Sería con estas bases de datos con las que podríamos trabajar. A la hora de seleccionar un favorito o podemos duplicar un equipo, nos aparecería en verde y ya entraría a formar parte de nuestra base particular de datos, del ID, con nuestro ID de usuario. Luego también tenemos la opción de bases de datos antiguas, como os he comentado, que hay versiones que ya no descontinúan con lo que es la evolución de actualizaciones de una versión, cambian completamente la versión, entonces tendríamos la posibilidad de bajarnos esas bases de datos, exportar esas bases de datos y luego recuperarlas. Luego también tenemos la opción de resetear todo y restablecer valores de fábrica para cambiar todo, para dejarlo todo como desde el primer momento. Y luego tendríamos las opciones de proyecto. Las opciones de proyecto lo que vamos a tratar de configurar es todas las herramientas con las que va a trabajar a la hora de diseñar el software. Tendríamos en cuanto a la tensión de red, que sería 230, podríamos elegir entre monofásico o trifásico. En fase partida, en este caso, sería a lo mejor las redes bifásicas que existen por ahí todavía en alguna zona de la península. Y
Bueno, y para trabajar a 2,20, a 2,30. El coseno de phi, que está en 1. La limitación de potencia de inyección, que aquí tendríamos que activar si queremos que haya limitación de potencia o no, y ponerla el 0% o el 100% en función pero vamos, suele venir de fábrica deshabilitado. Tenemos el ahorro específico de CO2, que es un valor medio en el cual para a la hora de generar el informe pues estos datos que son atractivos de cara al informe del cliente. Luego, en el tema de la simulación, tenemos dos opciones a la hora de trabajar con simulaciones por horas. Esto es para el tema de sombras, para el tema de arco solar o por minuto. Hay opciones de diseño en las cuales nos va a pedir que trabajemos con simulaciones por minuto, puesto que es sobre todo cuando se trabaja con solares o cuando se trabaja ya con baterías, instalaciones con baterías o vehículo eléctrico, nos recomienda que trabajemos con la simulación por minuto. Esto lo que genera es que a la hora de hacer lo que es los cálculos, se tira más tiempo, evidentemente, gestionando esos datos, esos cálculos. Luego los parámetros de datos climáticos, tiene bastantes posibilidades, pero bueno, yo suelo dejar las que vienen por defecto, que son también modelo para la radiación en plano inclinado, modelo para la radiación difusa. Los resultados de la simulación nos dice que si los queremos grabar la radiación difusa o directa, aquí tenemos opciones de ir eligiendo cómo queremos trabajar. Introducir superficie de módulos individualmente, tendríamos posibilidad. Como no he creado, pues me dice que no. Y aquí esta parte es interesante. Aquí podemos, a la hora de trabajar con módulos bifaciales, que ya los tiene implementados en sus bases de datos, pues nos permite trabajar con un porcentaje de albedo que ellos recomiendan, pues, por ejemplo, un 20%, se podría llegar hasta un 30-35%. De manera mensual, de manera anual. Si es cierto que dependiendo del mes podemos tener diferentes radiaciones o de albedo. Luego las pérdidas de potencia, que pueden ser por ensuciamiento de paneles propia o que podríamos aquí trabajar mensualmente. Pues, por ejemplo, a lo mejor aquí como podéis ver, está en junio, julio y agosto, que son los meses que en teoría llueve bastante menos. Se estima un ensuciamiento de los paneles de un porcentaje del 3 o el 4%, o podríamos trabajar con un ensuciamiento general anual, pues porque sea una instalación que esté próxima a una cantera, que esté próxima a una autopista, que haya problemas reales de que los paneles van a sufrir ese ensuciamiento. Luego, un punto importante, los límites de conexión con los que trabaja el software a la hora de dimensionar equipos. Tenemos el factor de dimensionamiento de tanto por ciento. Esto sería el factor de escala que se llama también, en el cual pues damos permiso para un sobredimensionamiento del campo fotovoltaico en referencia a la potencia nominal del inversor. En un principio, como sabéis, ahora ya cada vez hay más equipos que trabajan con baterías que ya te permiten subir incluso hasta un 200%. Tendríamos que ir ampliando estas ventanas para que no nos dé errores, que los errores nos van a aparecer en la parte de abajo del software y tendremos que ir haciendo caso en todo momento para que nos deje seguir trabajando. Luego las tensiones del PPT, importante, son bastante restringidas porque la tensión del PPT
es importante mantenerla porque es lo que realmente se puede estropear un inversor o averiar un inversor. Por la máxima superada en porcentaje, por debajo tenemos de entrada máxima también de corriente, que esta es importante, puesto que la ISC no nos podemos pasar de este valor, del valor de los inversores. Luego también nos permite configurar lo que es el desequilibrio de cargas, pues en este caso los inversores trifásicos. Luego la radiación, ellos como hacen el estudio es 1000 vatios, pues en condiciones estándares prácticamente. Y luego también tendríamos la posibilidad de modificar la tensión de inversores, que como cada vez para inversores grandes, centrales, ya está cada vez más implementado el tema de los 1500 voltios. Bueno, vamos a dejarlo en 1000 voltios, que por lo general, ahora vamos a tratar de hacer un ejemplo con un uso residencial. En las ubicaciones de las instalaciones también tenemos la posibilidad de seleccionar cuando la ubicación está en Estados Unidos, que tiene sus condiciones un poco más específicas. Luego podríamos también, conexión automática, esto hace referencia al informe que nos va a generar la herramienta, el número de conexiones de páginas, también el informe, no, perdón, a las posibilidades o la herramienta de cálculo, pues las posibilidades o las diferentes opciones que nos va a dar, por ejemplo, a la hora de seleccionar un inversor, pues que nos pueden aparecer 10, nos pueden aparecer 20 en la misma página. Luego los criterios de cálculo, permitir seguidores en PPT, por supuesto, tratar de asignación máxima según en PPT o ocupación uniforme según en PPT. Número de modelos de inversores distintos, podemos meter aquí pues 1 u 2. Todas estas son las opciones que va a utilizar el software a la hora de realizar sus cálculos. Luego también, importante, en las opciones de los informes, Valentín, o sea, PVSol nos puede mostrar dos tipos de informe, lo que sería presentación del cliente, que es un informe mucho más visual, más atractivo a la hora de poder de utilizarlo más como una herramienta comercial de cara al cliente, y luego tendríamos la opción de documentación, la cual es más interesante a la hora de empresas de ingeniería que tengan que dar documentación a los instaladores, a segundas empresas. Es importante, está muy bien esta opción también. En cada programa podemos seleccionar toda la información que queremos que nos aparezca. En el caso, por ejemplo, de proyecto está seleccionada toda. En el caso de cliente, pues hay alguna que no es, que cree que no es tan necesario mostrarla, pues puesto que a lo mejor es una información más técnica que casi nos va a costar más trabajo presentarla, hacerla entender a los clientes y sería mejor que no la tuviese. Pero aún así se puede implementar en el informe. Aquí nos aparecería, por ejemplo, si lo clicamos, todas las opciones que le hemos dado para que las incluya en el informe. Aquí tenemos la opción del idioma. Como veis, hay gran cantidad de idiomas. Mostrar vista preliminar automáticamente a la hora de generar informe, abrir archivo tras la exportación, pues diferentes opciones. Y luego los resultados de simulación, pues guardar los resultados por hora en el archivo de proyecto, guardar los resultados de simulación minuto a minuto, guardar curvas características, pues esto son opciones a la hora de que el software va haciendo sus propios backups de seguridad, y luego a la hora de nosotros
guardar el proyecto. Las unidades de energía a las que queremos utilizar, tendríamos opciones de vatio hora, vatio segundo, kilovatio hora, unidades de temperatura, grados centígrados o Kelvin, separación de las listas por punto y coma. Bueno, esto sería lo que es la opción las opciones a la hora de configurar el software para empezar a trabajar. Tendríamos aquí luego también las opciones de idioma y en la pestaña de ayuda, interesante, tenemos la posibilidad de tener una conexión, una ayuda online con Valentín Software para que, bueno, online, no, perdón, online, sino el manual del software, en el cual aquí tendríamos todo lo que todas las opciones que, bueno, pues estoy comentando yo, por ejemplo, un poco y menos extensa. Aquí tendríamos toda la opción en el programa de ayuda, en la pestaña de ayuda. Luego también habría posibilidades de foros, examinar actualizaciones, nos dice gama de productos, otros servicios de Internet. Y luego, aquí importante, en la opción de registro, es donde tendríamos que incluir lo que es la licencia, el número de serie de la licencia, que sería esta, para activar lo que es la herramienta y que ya no esté en opción de prueba. Y luego también el mantenimiento, que como sabéis, el mantenimiento es lo único que se paga de manera periódica, año a año. Tiene un coste de 233,1 €, me parece, anual, y este sería el coste que tenemos que ir aportando todos los años. En los 6 primeros meses es gratuito, con lo cual si adquirimos la licencia y el contrato de mantenimiento a la vez, el primer plazo nos vencerá a los 18 meses, por supuesto, y cada año habría que renovarlo. El coste de la licencia es un coste único, solo hay que pagar una vez teniendo el software, para adquirir el software. Y lo que como os comento, lo que se paga anualmente o periódicamente sería el mantenimiento. Importante tener el mantenimiento, puesto que esto es lo que nos va a permitir que nuestra herramienta se vaya alimentando con las actualizaciones, tanto de bases de datos tanto de bases de datos como de versiones o parches que se realicen en el firmware, en el propio firmware. Tenemos la opción del cambio de registro cuando queremos cambiar la licencia de un ordenador a otro. Como sabéis, esto es una licencia por ordenador, no puede compartirse en varios ordenadores, ni IPs, tendría que ser ni en servidores, tampoco se puede instalar. Sería una licencia por usuario o una licencia por ordenador. Tenemos la posibilidad de cambiar el registro de un ordenador a otro. Nos va a limitar a hacer un cambio cada 6 meses. El primero sí se puede realizar, pero ya hasta los 6 meses siguientes no consideran que es normal que se realice un cambio, y nos dice que tenemos ese tiempo, esa limitación de tiempo para cambiar registros. Hasta los 6 meses, que pasen 6 meses, no se puede. Siempre se puede contactar con nosotros para que nosotros comuniquemos a Valentín Software por cualquier circunstancia. Se ha roto un ordenador, se estropea un ordenador y hay que cambiarlo y no haya pasado ese plazo de 6 meses. Nos pondríamos en contacto con Valentín Software y ellos en remoto podrían deshabilitar la licencia de un ordenador en la que estaba registrada en un ordenador, aunque el ordenador esté estropeado, y para volver a instalarla en otro ordenador. Esto es importante. Y bueno, si os parece, vamos a empezar con un pequeño ejemplo de diseño. Y para que vayamos viendo cómo podemos utilizar, cómo se va utilizando el firmware. Como os he comentado, empezaríamos en la
pantalla de inicio y tenemos dos opciones, ir clicando en las siguientes pantallas o ir avanzando con la flecha. Como podéis observar, si yo, por ejemplo, quiero venir aquí a introducir unos datos sin haber pasado por las anteriores requerimientos, opciones del diseño del proyecto, no me va a permitir. Entonces habría que ir una a una. En este caso vamos a ir avanzando, si os parece. Bueno, con los datos del proyecto que vamos con el que vamos a empezar a trabajar. Aquí podríamos introducir los datos que consideremos, el número de oferta, el autor, el número de cliente, personas de contacto, todos los datos que creamos importantes que que aparezcan en el informe que se genere. Por ejemplo, aquí en la dirección introducir, es interesante porque si nosotros introducimos, por ejemplo, una dirección en la que vamos a trabajar, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en esta dirección que tengo yo, que es la que suelo utilizar, 18 me parece que era, Villaviciosa de Odón, 28, 670 en Madrid. Una vez que introduzcamos la dirección, dando a esta flecha, pasaría ya a implementarse en lo que es el diseño que vamos a realizar y ya trabajaría, por ejemplo, en el buscador de Google o etcétera, con esta dirección. Ya tendría esta dirección cargada todo lo que es el proyecto que vamos a realizar. Tenemos la opción de cargar fotografías en caso de que las tengamos. Voy a ver, por ejemplo, este aquí. Vale, ahora mismo no tengo ninguna captura que incluso yo las he bajado del propio Google, el Google Earth o el Google, poniendo a nivel de suelo, pues puedes incluso hacer capturas de pantalla que puedes implementar en los informes. Una vez que hemos implementado toda la información del proyecto, vamos a continuar con las posibilidades que nos da el software. Aquí tendríamos que seleccionar el tipo de instalación que queremos. Nos daría la opción de un sistema fotovoltaico conectado a red, lo que se conoce como las instalaciones de conexión a red, utility scale. Luego tendríamos la posibilidad de conectar a red con consumidores eléctricos, un autoconsumo puro y duro. Luego el consumidores eléctricos con un sistema de baterías. También a la hora de que nosotros vamos seleccionando, por ejemplo, aquí, si damos a esta opción, como podéis ver en la parte de arriba, han desaparecido diferentes pasos en el diseño del proyecto, puesto que ya no hay que implementar esos. En este caso aparecería con la opción de consumo, en el cual podemos meter un consumo, y luego en el autoconsumo normal, con un sistema de baterías nos aparecerían las baterías, en el sistema con coche eléctrico ya nos aparecería también el coche eléctrico, y baterías y coche eléctrico incluso tendríamos la opción. Luego también tenemos para elementos de calefacción con un termo externo, también nos va a realizar los cálculos, y también ya incluso instalaciones autónomas, que serían lo que es las aisladas, las que conocemos como aisladas. También tenemos la opción de meter un generador adicional dentro de lo que es la instalación aislada. En este caso vamos a hacer un sistema conectado a red con consumidores eléctricos, un autoconsumo normal. Aquí tenemos la opción de hacerlo en modelo 2D y modelo 3D.
el modelo 2D sería, como podéis ver, ha desaparecido la opción de diseño en 3D, entonces sería mucho más sencillo y más rápido a la hora de hacer ciertas valoraciones de dimensionado, etcétera, sin tener muy en cuenta lo que son las orientaciones o ir al detalle de la instalación. Importante siempre elegir los datos climáticos para que trabaje en base a una ubicación real y puntual. En este caso iríamos a España, por ejemplo. Como os he comentado, aquí ya nos dice que vamos a perder la base de datos que está guardada. Por defecto ellos nos ponen, por supuesto, la suya de Berlín. Y ya aquí tendríamos la opción de ir a diferentes provincias o diferentes lugares. Y, por ejemplo, yo pongo Madrid, ya me va a decir la radiación global de manera anual, la latitud y longitud, los datos, el uso horario, etcétera. Dando ya lo que es a abrir selección de datos climáticos, ya iríamos a el Meteosim, que trabaja con varias bases de datos de diferentes empresas, y hay algunas que son gratuitas y otras que son de pago. Ahora lo vemos. Por ejemplo, aquí podemos, una vez que ya estamos aquí, ya nos ubica en España, le podemos decir el código postal y ya nos ubicaría en ese código postal, que sabe que es Madrid, pues con las diferentes bases de datos que ya hay creadas y generadas de esta ubicación. Entonces, una vez ya aquí, iríamos a inicio y filtraríamos. Entonces, para generar los datos climáticos, otra vez volvemos a meter por código postal el código, la ubicación, y le daríamos a inicio. Aquí nos diría que sería en Villaviciosa de Adón, correcto. Entonces nosotros pincharíamos aquí y ya nos generaría aquí, como podéis ver, las diferentes empresas con las que trabaja Valentín Software serían Meteonor, que es la que viene por defecto, que es bastante completa, tiene datos hasta de 2015, un histórico de datos de 2003, ahora vemos, hasta 2015, el PVGIS, que es la herramienta gratuita generada por la Comunidad Económica Europea, Solcast, que es una herramienta que es de pago, pero que nos permite hacer un número si nos registramos, de un número de bajadas de datos mensuales, y luego estas ya serían de pago, y aquí tendríamos la opción de meter los datos si los tenemos nosotros, por supuesto. Entonces, una vez que ya le seleccionamos, le damos a aceptar y nos va a generar las bases de datos. Está generando los datos climáticos del lugar seleccionado, y ya aquí, como veis, nos dice que es un histórico desde 1996 hasta 2015, es bastante extenso. También tenemos la opción de, si nosotros ya hemos generado en otras ocasiones, como vais a poder ver aquí, que yo, como suelo trabajar con esta ubicación, lo he generado en varias ocasiones, ya nos quedaría creado esta base de datos, estos datos climáticos. O tenemos pues, las diferentes, importar archivo, actualizar bases de datos, etcétera. Entonces le decimos que sí, y ya nos va a implementar aquí lo que es la ubicación, que, como habéis visto, incluso se ha incrementado los kilovatios hora por metro cuadrado anuales. Vamos a dejarlo en 1 hora del tiempo de simulación, la tensión y la frecuencia, o sea, la tensión de red, sí, es por defecto es la que hemos configurado en opciones, y ya pasaríamos a lo que son los consumos. A la hora de seleccionar consumos tenemos varias opciones. Podríamos cargar perfiles de aparatos de manera individual, consumidores individuales, los cuales
nos daría la opción, por ejemplo, de hacer por ejemplo, nuestro dimensionado. Esto creo que sería más bien indicado para tipo de instalaciones de aislada, y a la hora de trabajar con autoconsumos sería mucho más interesante pues aquí tenemos una base de datos bastante amplia también de perfiles tipo, de perfiles tipos de consumo, pues por ejemplo para hospitales, para viviendas de cierto número de uso residencial para cierto número de unidades, por ejemplo, 24 unidades, aquí nos darían los consumos, aquí podríamos modificar nosotros el porcentaje de los valores a la hora de crear para adaptarlo a nuestro perfil de consumo. Como podéis ver aquí, pues he puesto que por la noche no haya consumos, casi todos se unifiquen en horas de sol, pues para hacer mis pruebas. Siempre hay que dar a la hora de que se modifica un dato de estos, habría que, bueno, perdón, hay que editar, la posibilidad de editar, habría que, por ejemplo, si ponemos aquí un 10%, nos va... No, habría que dar a normalizar, como veis el total está por encima del 100%, habría que normalizar para que nos vuelva a recalcular todos los porcentajes. Como os digo, tenemos la opción de seleccionar lo que es el perfiles tipo de consumo y luego también tendríamos la posibilidad, aquí hay una gran base de datos creadas de Brasil, han debido de trabajar mucho en Brasil y se han cargado muchas bases de datos de esta ubicación. Y luego también tendríamos la posibilidad de trabajar con perfiles de carga, que yo aquí tengo algunos creados y tal. Y esto, a partir de valores medidos, es una opción interesante, en la cual podemos cargar una base de un archivo CSV de los que nos bajamos de los contadores, que es con lo que se suele trabajar realmente. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a hacer una bajada de un archivo que tengo yo cogido de un contador, bueno, en este caso sería el mío. El intervalo nos da la opción de minutos o horas. A mí los datos me los ha dado en horas, por lo tanto, ya aquí nos está diciendo que vamos a meter para 365 días los datos hora a hora y nos dice que tienen que ser 8.760 valores. Aquí nos dice las unidades con las que vamos a trabajar. A mí me los ha dado en vatios, por lo tanto, vamos a poner vatios y ya iríamos a buscar el archivo con el que queremos importar. En este caso lo tengo aquí en el sol. Una vez que ya hemos seleccionado el archivo, daríamos a la opción de aceptar y ya nos dice que si los datos han sido exportados con éxito o no, y entonces habría que hacer alguna modificación. Hay veces que las tablas tienen más datos de los 8.760, ya con eso no te deja descargarlo, con lo cual ya aquí nos está generando el consumo. Aquí tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de modificar este consumo anual. Vamos a ponerlo un poco superior. Y ya con esto ya trabajaríamos como los consumos seleccionados para nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos los consumos seleccionados, pasaríamos a la siguiente opción, que ya sería la implantación. Aquí recordar que estamos en el modelo 3D. Aquí tenemos varias opciones de trabajar, con el modelo 2D, perdonad. Tenemos varias opciones de trabajar a través de una foto, del fotoplan, que es una herramienta un poco más compleja, pero con la cual podemos trabajar con una fotografía incluso de la fachada donde queremos o del tejado. También incluso puede ser de manera adquirida del Google.
Entonces, es una opción que tiene bastante más miga y que ya pasaremos a ver en futuros webinars. Y luego también tenemos la posibilidad de trabajar. Él ya nos dice que con estos consumos, para una proporción de autoconsumo de un 65% en el periodo de un año, nos recomienda este número de módulos y esta potencia pico de instalación para un autoconsumo. Si cambiásemos la posibilidad, o sea, el porcentaje que queremos de autoconsumo, que podemos llegar incluso hasta un 200%, por ejemplo, iríamos a un 85% que deseamos de autoconsumo, que esto ya pues sería indicado para, por ejemplo, para instalaciones con baterías, por ejemplo, pues ya nos dice, también nos actualiza esto. Y una vez con esto hay que cogerlo un poco con pinzas, como una herramienta de cálculo de instalación, pero siempre es conveniente que nosotros hagamos un cálculo en paralelo para que veamos que siguen los mismos criterios, etc. A la hora de elegir un panel solar, pues podemos elegir, pues, por ejemplo, vamos a elegir Santech, vamos a elegir un modelo, ahora ya los paneles que te ponen ellos como ejemplo de 200 vatios ya casi es difícil de encontrar. Vamos a elegir un panel de, por ejemplo, de 10 vatios, perdón. Y en este caso tendríamos que dar a lo mejor otra vez a la hora de actualizar, porque al haber metido unos paneles del doble de potencia ya no es la misma, no son las mismas necesidades de paneles. Entonces aquí tendríamos la posibilidad de la situación del montaje, cómo va a ser, si va a ser en paralelo a la cubierta, integrado en la cubierta con ventilación posterior, sin ventilación posterior, sobre soportes de tejado, soportes sobre superficie libre, que esto sería utilizable para, por ejemplo, para plantas de conexión a red, y fotovoltaica incluso flotante nos da la opción. Paralelo a cubierta, vamos a trabajar con ventilación posterior, por ejemplo. Y luego aquí en la asignación gráfica, pues ya tendríamos la posibilidad de ir trabajando. La inclinación son 30 grados, que nos recomienda, y una orientación de azimut de 0, que sería 180 grados. La asignación gráfica, en la asignación gráfica podemos ya trabajar con la implantación de paneles, como hemos visto que son el número de módulos, ya te da, ellos parten con el ejemplo, con sus datos o con su ejemplo de fábrica. Entonces aquí, en el caso nuestro, que hemos visto que tenemos 6 paneles, necesitamos 6 paneles, pues tendríamos que anular los otros paneles. Entonces, dando directamente a eliminar, podemos ir reduciendo este número de paneles. Bueno, luego ahora os cuento un poco a la hora de diseñar los botones, para utilizar los botones del ratón, pero vamos, que eso todo el mundo supongo que ya estará familiarizado con ello. Entonces aquí ya daríamos a la opción de aceptar. Le hemos dicho que aquí tenemos opciones ya a la hora de cambiar la ubicación. Esto sería, por ejemplo, lo que es el agua del tejado, simularía lo que es el agua del tejado. Tenemos varias opciones, las que aparecían antes. Luego aquí también tenemos opciones de meter polígonos con inclinación, etcétera. Aquí también podemos ampliar lo que es el área de implantación de módulos, que también, como podéis verlo, se puede hacer a mano o se puede hacer numéricamente en la tabla de coordenadas X e Y. Y luego también tenemos la posibilidad de ampliar lo que es las dimensiones del tejado, subiendo pues un poco. Esto iría en metros, y
podríamos ir ampliando en función de las necesidades. Vale, aquí tendríamos ya lo que es a la hora de trabajar, tendríamos la posibilidad del sombreado, podríamos meterle un porcentaje de sombreado, puesto que no es la herramienta 3D, no podemos hacer las simulaciones de sombreado, entonces aquí tendríamos que tener claro un poco nosotros qué porcentaje de sombreado puede afectar a la instalación a lo largo del año, y luego la degradación del módulo, interesante, se puede hacer de manera lineal, que le podemos meter un porcentaje, por ejemplo, y ya nos va a generar esa degradación del módulo de manera lineal o exponencial, que ahora, como sabéis, hay muchos módulos que ya tienen una degradación inicial, por ejemplo, de un 95%, de un porcentaje elevado, luego se estabiliza y sigue bajando hasta los 80, hasta el 85%, por ejemplo, en el resto del tiempo de vida de los paneles. Entonces, aquí es interesante utilizar esta opción. Vale, vamos a volver atrás y vamos a tratar de hacer lo que es el diseño en 3D. Volviendo hacia atrás, tenemos la posibilidad de cambiar ya e implementar la herramienta 3D, y una vez que ya tenemos aquí generados nuestros datos de consumo, iríamos al diseño 3D de la instalación. Aquí podemos entrar directamente en editar o clicando directamente sobre la imagen. Aquí ya nos daría, perdonad, voy a bajar esto aquí abajo. Aquí ya nos daría la opción de elegir un sistema, el sistema de donde vamos a sacar la imagen o el sistema que queremos hacer. Podemos trabajar directamente con edificios para implantarlo sobre el terreno directamente, que sería pues tan sencillo como, por ejemplo, pues elegir aquí esta opción trapezoidal y le daríamos a inicio y ya nos implantaría esta vivienda sobre el terreno. Podríamos cambiar la orientación, tendríamos todas las superficies útiles, tanto de fachada como de cubierta. Podríamos, pulsando, por ejemplo, sobre la rueda del ratón, o con el botón izquierdo y moviendo el ratón, con el botón derecho, perdón, y moviendo el ratón, tenemos diferentes visualizaciones de lo que es el objeto. También podríamos tener una visualización de lo que es la línea de horizonte, que ya os comentaré cómo se puede cargar una línea de horizonte, que es interesante dependiendo de la ubicación y de la instalación. Y pues aquí, como hemos visto, nos ha subido, se nos ha modificado la que es la orientación norte-sur. Y esta sería una de las opciones. La otra opción sería la otra opción sería que es la que más vamos a utilizar seguramente, sería trabajando pues con una herramienta, con el Google Earth. En este caso, como ya tenía metida la dirección, como os he comentado antes, ya me va a llevar al punto en concreto. Entonces, vamos a seleccionar esta visual del objeto y ya nos la implantaría sobre el terreno. A la hora de trabajar, con el ratón, la rueda del ratón podemos ampliar o reducir. Entonces, una vez que ya tenemos identificado y el objeto con el que queremos trabajar, nos tendríamos que ir a dibujar el perímetro del objeto. En este caso se trata de un tejado de forma piramidal a 4 aguas. Entonces es curioso, pero aquí habría que ir a la opción de marcar el perímetro. Nosotros únicamente nos tendríamos que limitar a marcar el perímetro de
de lo que es el tejado, la cubierta, y ya nos cerraría. Una vez que hemos marcado el perímetro, tendríamos que ir a la cumbrera y dándole 2 puntos. Bueno, perdón, esto está mal. No he soltado el lápiz, entonces me ha eliminar. Aquí, como podéis ver, en el árbol, en todo lo que es el árbol o sea, el árbol, sí, el árbol de la derecha, de la izquierda podemos trabajar con, aquí tenemos todavía implementada la otra el diseño 2D que habíamos hecho. Entonces vamos a eliminar esto. Vale, y vamos a empezar de nuevo. Lo de la izquierda sería el desarrollo del proyecto de manera esquemática. Una vez que ya hayamos hecho el perímetro, acudiríamos al lápiz o dándole a la tecla Escape, soltaríamos el lápiz. Por ejemplo, aquí es interesante la opción de realizar la perpendicular, nos marcaría las perpendiculares y luego iríamos, por ejemplo, lo que os estaba comentando, a coger de nuevo el lápiz para el objeto lo podemos mover, como podéis ver, con el botón izquierdo, arrastrando, y ya iríamos a coger el lápiz y marcar en la cumbrera, lo que os decía antes, 2 puntos. Marcando estos 2 puntos, y soltamos el lápiz, botón Escape, nos da la opción, clicando con el botón derecho del ratón, de extruir el objeto en 3D. Entonces aquí ya nos daría la opción, ya nos elevaría el objeto. Importante en este caso, que yo le he puesto como que el tejado tendría como una cumbrera, y al tratarse de un tejado piramidal habría que ir a la selección de edificio con tejado piramidal y ya nos seleccionaría ese tipo de ubicación con un punto piramidal solo entre ellos. No ha quedado muy centrado, pero vamos, con esto ya podríamos ir trabajando. A ver, una vez que ya tenemos creado las 4 aguas del tejado, el objeto, podemos ir a trabajar sobre cada agua del tejado. La manera es clicando con el botón derecho y dando a la opción de activar. Aquí ya tendríamos creada, o sea, tendríamos la visual del tejado sur, como nos indica aquí, y aquí ya podríamos pasar a poner ciertos obstáculos que podamos encontrar en el tejado, desde una chimenea a una pequeña tronera, por ejemplo, arrastrando, lo implantaríamos en el tejado, que esto, pues, que esto nos va a evitar. Al final son zonas restringidas a la hora de implantación de módulos. Vamos a ponerlo un poco más arriba. Y con el botón derecho y en la opción de modificar, pues podemos cambiar lo que es las dimensiones del obstáculo con el que vamos a implantar. Vamos a dejarlo pequeñito, por ejemplo, y ya pasaríamos, también tendremos la posibilidad, bueno, vamos, para volver a la vista del terreno con el botón derecho, volver a la superficie libre. Aquí no os he comentado, pero bueno, tenemos también posibilidad de poner obstáculos, tanto una chimenea aquí que nos pueda generar sombras, como árboles, que en este caso sí que los tenemos. Tendríamos este árbol, por ejemplo, también tendríamos otro de forma piramidal aquí, que sí que nos va a generar unas sombras. Con el botón derecho, modificar, pues podemos darle forma, si tenemos los datos reales del obstáculo, pues
implementarlos o, bueno, pues tratar de, si no, tratar de reflejarlos según vemos en la imagen. Tenemos posibilidades, pues eso, 8 metros, pues vamos a ponerle, por ejemplo, 6 metros. Este que sería la altura 10 metros, aquí este que sería un poco mayor, pues también lo podemos modificar. Vamos a darle también 6 metros, 7 metros, y la altura también otros 10 metros. Y bueno, pues por ejemplo aquí podríamos modificar lo que es una chimenea, diámetro de base, diámetro superior. Perdón. 2 metros. Altura vamos a ponerle 15 metros, por ejemplo. Esto únicamente para que veamos cómo trabaja, por ejemplo, el tema del arco, del seguimiento solar o del tema de sombras. Como os he dicho, ahora llegaríamos para activar cualquier parte del tejado, o bien podemos ir con el botón derecho y activar, clicando y con el botón derecho darle a activar, o incluso podríamos ir, que aquí ya tendríamos reflejadas las cuatro superficies, las superficies del tejado, guardilla, edificio, bueno, en este caso sería edificio 1. Bueno, vamos a trabajar sobre la orientación sur de primeras y ya pasaríamos a lo que es la distribución de los módulos. Tenemos dos opciones de distribución de módulos, en forma coplanar o soporte de módulos, que sería para tejado plano. Entonces vamos a trabajar con el coplanar, no tenemos ningún módulo seleccionado, vamos a seleccionar, como hemos dicho antes, el de 405 vatios, por ejemplo, de Santech, 400 vatios, por ejemplo, y tenemos varias opciones de implantación. Tenemos posibilidad de ponerlo en forma horizontal o en forma vertical, tenemos la posibilidad de ir poniéndolos uno a uno, o tenemos la posibilidad de hacer un alzado, que esto significa pues que nos dice qué distancias queremos respetar entre módulos, pues esto por el tema de las grapas de las estructuras, le decimos que sí, y realmente arrastrando, pues nos diría los módulos que nos cabrían. Aquí ya también podemos trabajar, como os he comentado, en el árbol de la derecha para eliminar objetos, para hacer... sí, porque no me deja. Aquí, perdón. Eliminar. Vale. O tenemos la posibilidad de que nos dé la mejor de las opciones, dando a la opción de ocupar. Nos pide también las distancias de separación entre módulos, y aquí le daríamos y ya nos daría una implantación que, en función del espacio existente, los obstáculos que se puedan encontrar, como podéis ver, tenemos la opción de trabajar en manera horizontal. Aquí podríamos ver que son 18 módulos y podemos darle a la opción horizontal a ver qué implantación tendríamos o qué capacidad de fotovoltaico tendrían, de módulos, de que nos entrasen más módulos o menos. Aquí tendríamos la opción de 18 módulos, igual que de manera vertical. Entonces, pues por ejemplo, vamos a dejarlo de esta manera. Una vez que ya tenemos hecho la implantación en la vertiente en la vertiente sur, en el agua sur del tejado, volvemos, por ejemplo, a la superficie y trabajaríamos con el agua hacia el este, por ejemplo. También diríamos lo mismo, vamos a ocupar todo el espacio para que no nos demore más tiempo, que nos dé su mejor opción,
y también podríamos ir a la cara oeste en este caso. Vale, aquí también daríamos la opción de ocupar. Nos daría todas estas opciones, ya podríamos trabajar sobre directamente cambiando de orientación, trabajando con los diferentes formaciones de módulos que se han creado y aquí podríamos ya pasaríamos al siguiente paso. Como os he comentado, el soporte de módulos sería para tejado plano o en suelo, con lo cual en este caso no sería necesario, a no ser que quisiésemos instalar en el otro agua y darle una inclinación a los paneles. Y luego pasaríamos al conexionado de módulos. En el conexionado de módulos tendríamos dos opciones: trabajar con un conexionado conjunto, conectar todos los módulos no conectados, o trabajar con los módulos que estarían en la visualización que tenemos activada en este momento, que en este caso sería la orientación sur del tejado. Aquí ya se nos desplegaría lo que es la opción de selección de inversor con el que vamos a trabajar, etcétera. En este caso hemos dicho que son 18 módulos de 400 voltios, con lo cual, de vatios, perdón, con lo cual vamos a trabajar con una potencia de 7,2 kilovatios. Podemos ir a la selección del inversor y seleccionar un inversor. Ellos ya, según mis bases de datos con los que suelo trabajar yo, ya me tiene seleccionado que hay 5 adecuados, hay 5 de los 12 que tengo seleccionados. Yo tenía seleccionados en mis bases de datos 12 equipos y podríamos darle o a la opción de que nos generase ya la implantación. En este caso serían 2 inversores de 3600 de Goodwin, o podríamos ir aquí a iniciar a iniciar lo que es la simulación que el software nos recomienda. Con un 87,23% nos recomienda la opción que nos ha reflejado antes, la de 3600, pero tendríamos todas estas otras opciones. Entonces, si por ejemplo nosotros eligiésemos esa, pues le daríamos a la opción de seleccionar selección. Aquí para poder seleccionar diferentes inversores. Cancelar. Entonces, es que aquí tengo esto. Aceptar. Entonces, por ejemplo, la opción que ellos nos recomiendan sería la de los inversores que nos parece lógica. Entonces, pues le podemos dar. Vemos aquí que hay una alarma y vamos a visualizar a qué se refiere esta alarma. Esta alarma nos está diciendo que como son 7.200 vatios lo que tenemos en potencia pico y los inversores tendrían una potencia nominal de 7.200 vatios, pues nos dice que está un poco infradimensionado los campos fotovoltaicos. Entonces, estamos en el margen de tolerancia, no estamos en el área prohibida, con lo cual vamos a seguir adelante. Entonces, daríamos a la opción de aceptar y ya nos generaría los dos strings como irían cableados. Lo que es la numeración en función del string, el número de, en este caso sería un string por inversor. Sería el primer número sería el número de inversor, el segundo el número de string, del PPT, perdón, el tercero el número de string y el cuarto el número de módulo. También tendríamos la opción, como os he comentado antes, de conexionar todos los paneles que quedan sin conexionar. Y aquí nos diría, pues tienes dos ubicaciones más. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a anular lo que es esta conexión, borrar todas las conexiones. Y vamos a trabajar con un conexionado total de todo lo que es el campo fotovoltaico.
Tenemos opción de unificar lo que es el tejado. Todas las orientaciones del tejado, trabajarlas como una sola o trabajarlas por separado. En este caso vamos a trabajarlas por separado y nos diría que serían, para la opción 1, nos sigue manteniendo los dos inversores. Como son iguales las tres opciones, pues nos sigue manteniendo las tres opciones. También tenemos posibilidad, como os he comentado, con el botón, con control y el botón izquierdo del ratón, seleccionamos las tres orientaciones y le damos a la opción de conexionar conjuntamente. Aquí ya nos indicaría que están conexionados conjuntamente. La opción sería un inversor, por supuesto, de 3 MPPTs. Entonces, vamos a ver qué opciones nos daría. Aquí nos dice que tenemos la posibilidad de 3.600 y trabajar con estas configuraciones. 2, 2, 2. Tendríamos posibilidad de cambiar el inversor, por ejemplo, y nos podríamos ir a 2 de 8.000, por ejemplo, o 2 de 7.000. Podríamos cambiar el número o sea, el tipo de inversor. Habría que dar a la opción de interconexionar varias cadenas. Aquí con un inversor sería suficiente. Tenemos la opción de incluir optimizadores. En este caso tendríamos que acudir a un optimizador, pues, por ejemplo, de 400 vatios. $405 en concreto. Y aquí nos está diciendo que, por ejemplo, es importante ver todos estos mensajes. El número de módulos indicados a edificio 01, superficie de tejado sur, son 54 y cantidad de módulos interconectados 63. Aquí hay algo que no estamos interconectando, que no estamos trabajando correctamente. Entonces, bueno, vamos a continuar porque se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver si podemos ver un poco lo que sería, vamos a llegar hasta el final del diseño y ya en la siguiente ya entraremos más en detalle en lo que es el siguiente webinar. Y serían 2 que no optimizamos. Está superior. Dos, uno. Aquí tendríamos que irnos a módulos en serie. Esta habría que anular. Sí. Porque aquí estamos interconectando más módulos de los que realmente tenemos. Entonces, habría que anularlo.
Ujú. Vamos a darle otra vez al cálculo, que aquí ya nos dejaría la opción de interconectar todos los módulos. Aquí ya, como podemos ver, tenemos todos los módulos interconectados en varios streams, en varios inversores, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Vamos a ver todo lo que es el generador fotovoltaico y vamos a hacer una simulación de sombras, por ejemplo. En este caso tendríamos que ir hacia atrás y una vez que tenemos toda la formación de módulos, por ejemplo, vamos a ver una simulación de sombras, que sería en esta opción, para los 365 días del año, y nos daría lo que es los módulos que van a estar afectados por las sombras a lo largo de todo el año, el porcentaje de afección. Entonces, en este caso, estas son debidas claramente a la sombra que genera el árbol, y ya ahí valoraríamos y desplazaríamos y anularíamos esos módulos, etcétera. También podemos ir, pues eso, a la otra ubicación, también hacer una simulación de sombras, y para seguir trabajando en lo que es el diseño de la instalación, como queremos que vaya quedando. En el caso de... También tenemos opción de hacer una posición del sol. Cerrar, vamos a hacer volver a superficie. Y aquí podríamos ver en una simulación de lo que es el arco solar, hacer una simulación. Sería, por ejemplo, nos iríamos, por ejemplo, en este caso, al peor de los días del año, que sería en diciembre, el 21 de diciembre, y le podríamos dar una animación que sea, por ejemplo, del 1 del 1, vamos a ir del del 21 de diciembre, por ejemplo, y aquí dando a lo que es lo que es el inicio de la simulación, podríamos ver cómo se van desplazando las sombras a lo largo del día, bueno, de todo el día y de toda la noche. Tenemos la opción de la velocidad, irían pasando día a día y hora a hora. Entonces, aquí podemos ver cómo nos afectaría tanto la línea del horizonte, como por ejemplo a la hora de salir el sol o de esconderse el sol, como las sombras generadas por los obstáculos perimetrales que tengamos a nuestra instalación. Es una herramienta bastante interesante también. Luego, como seguimos en el tema de la conexionado de módulos, aquí ya iríamos una vez que lo tenemos ya diseñado, a lo que es el plan de cableado, y en el plan de cableado nos da su mejor configuración. Tenemos la opción de trabajar con... Ahora ya nos ponemos con las preguntas. Su mejor simulación, ya entraremos más en detalle en el siguiente webinar, de diferentes cableados. Entonces ya habríamos llegado al final. Una vez que hemos llegado al final de lo que es el diseño 3D, iríamos a aplicar los datos en la opción de... y ya aceptar, y entonces ya nos estaría generando nuestro proyecto, nuestro diseño. Vamos a dejar la parte de cableado, de planos y la opción económica para más adelante, y vamos a ir a la generación al cálculo de la instalación, que ahora estaría haciendo el cálculo de la instalación en base a los datos económicos, en base a los consumos y el diseño que hemos realizado.
Aquí ya tendríamos generado lo que es nos saldrían todo lo que es las gráficas que nos van a presentar en los informes. Tenemos posibilidad de editar diagramas, sacar los diagramas que nosotros queramos. Tenemos todas estas opciones para generar gráficas y poder presentar en el proyecto, y luego una vez ya, pues iríamos, una vez que hemos generado los datos o que hemos hecho los cálculos, ya iríamos al diseño a la generación del informe. En este caso he trabajado con la plantilla de documentación, va a ser la más completa, y está en castellano. Se está creando la vista previa. Dato importante, aquí en la opción del informe de proyecto tenemos la posibilidad de todos los datos con los que hemos trabajado exportarlos a una tabla Excel a la cual podremos acudir y seleccionar los datos que necesitemos para trabajar en otros formatos, en otras herramientas o para presentar al cliente. Es prueba. 2 de marzo. Nos generaría un informe, o sea, un proyecto, o sea, un Excel, perdón, con todos los datos del proyecto. Aquí podemos ver todos los datos que nos ha generado, que es una herramienta es una opción bastante útil a la hora de poder trabajar con los datos en forma numérica. Es interesante. Como podéis ver, hay una gran cantidad de datos, entonces vamos a poder trabajar. Tenemos opciones, cuando ya es la opción con licencia del PVSol, de exportar de exportar a Word o exportar a PDF. En este caso, nombre de proyecto. Entonces vamos nos generaría el archivo en PDF. Con las fotos tendríamos planos de conexionado, valores económicos, datos de la disposición de la instalación, diferentes gráficas, como podéis ver, bastante completo. Y luego el retorno económico, la línea de horizonte, lo que son el conexionado, los MPPTs, y aquí ya iríamos a datos más interesantes, el PR, que nos dice que pues, es de un 81,3%, el consumo, bueno, pues todos los datos de consumo y de generación, diferentes gráficas. Esta, como os he comentado, sería el informe proyecto de la documentación, que no es el de cliente, que es bastante más completo y más extenso. Si os parece, vamos a ver un poco las preguntas que hayáis lanzado, a ver si podemos contestar alguna. Vale. Más o menos, sí, se ve. Pondría la posibilidad de instalación de paneles en diferentes orientaciones, caso sea posible, que es la solución, consecuencia de... Pues, por ejemplo, hoy hemos tratado 3 orientaciones. En el siguiente webinar trataremos el tema de la interconexión de diferentes orientaciones con diferentes inversores, con la opción de optimizadores, con la opción de SolarEdge, que son bastante interesantes. Sí, se puede tratar con diferentes orientaciones, por supuesto. José Abreu, el tema de lo que es las tarifas, el sistema tarifario, sí es cierto que en cada sitio son muy complejos, entonces hay muchas posibilidades de diseñar con las herramientas que nos proporciona PVSol, pero bueno, sí es importante un poco a veces darle una vuelta y echarle un vistazo. Cuando tenemos en siguientes webinars, sí vamos a ver más en detalle, José, estos
estas opciones de tarifarias, de compra, de inyección, de net metering, etcétera. Del tema, cuando tenemos módulos fotovoltaicos con diversas orientaciones, ¿cuál sería la forma correcta de proceder para la conexión? Pues como he comentado, Julio, habría posibilidad de trabajar con inversores con más de un MPPT, asignando a cada MPPT una orientación, tendríamos posibilidades de trabajar con optimizadores, tendríamos posibilidades de trabajar con inversores SolarEdge que pueden trabajar con todas las orientaciones a la vez. Es interesante. Luego, a la hora de diseñar, sí es un poco más complejo. Vamos a verlo en siguientes webinars, porque hay que ir seleccionando diferentes orientaciones, diferentes números de módulos para que nos vayan cuadrando todo lo que son las conexiones. Como habéis visto en el ejemplo de hoy, no me he querido extender mucho y sí es cierto que había en el momento que haces algún paso en falso, pues te pone el aspa roja, con lo cual no puedes seguir adelante, puesto que pues en este caso nosotros nos estábamos excediendo de números de módulos, estábamos duplicando orientaciones posiblemente. Pero sí, lo vamos a ir viendo en futuros webinars. En estos dos siguientes seguro que lo vamos a ver porque es un poquillo más complejo. Quería hoy sobre todo daros una visión general de lo que es el software para que vayáis también un poco investigando vosotros y luego ya en siguientes webinars iremos a casos más concretos. El webinar sí está grabado, luego lo subirá mi compañera a nuestra página, no habrá ningún problema. Sí, Jean-Pierre, se puede utilizar, se pueden unificar diferentes tejados con inclinaciones, se pueden trabajar por separado, son ya sistemas más complejos de diseño y que llevan bastante más tiempo. De calcular con 4 tejados o unificar a una solo tejado con 4 inclinaciones. Al final es lo mismo, yo creo que trabajamos con la misma, Jean-Pierre, trabajamos con la misma tipo de simulación, que la misma respuesta nos está dando PVSol. Trabajar con 4 tejados con diferentes orientaciones o 4 edificios con diferentes orientaciones o con un tejado con 4 inclinaciones. Para hacer pruebas rápidas, yo os recomiendo que trabajéis con la herramienta 2D, que sería una manera más rápida de diseñar no en tanto detalle, y tampoco tenemos la opción de trabajar con el sistema de sombras, el sistema de sombras. El documento final, sí, os muestro ahora. Aquí sería el documento final que aparecería. Este sería la opción de documentación. Vamos, si os parece, a ver. Esta sería la presentación de cliente. Bueno, pues ahora es la presentación de cliente. Se está generando de nuevo. Aquí podéis ver pues, los datos que hemos ido implementando. Aquí puede ser tan completo como vosotros los datos que incluyáis. Imágenes de la simulación, planos, evaluaciones económicas, disposición de la instalación. Es bastante completo lo que son los informes que genera el PVSol. Como os he comentado, es una herramienta bancable, con lo cual está bastante aceptada por el tema, por los bancos a la hora de presentar posibles solicitudes de créditos. Luego también tendríamos todo esto es configurable, podemos añadir tantos planos, tantos gráficas como queramos, pero vamos, es bastante completo. Aquí tendríamos lo que son la disposición de los acotado, la interconexión de los paneles, de los diferentes los equipos utilizados. Es bastante interesante.
A ver, Jordi, el diseño desde AutoCAD, sí es cierto que el DWG, me parece que son los ficheros que genera AutoCAD, es complicado, pero me parece que hay alguna opción por ahí en algún foro, se hablaba de, o sea, no se puede, perdón, con los DWG, pero había una opción en conseguir los archivos de AutoCAD en OBJ, me parece que es, y con eso sí podríamos trabajar, sí les admitiría. Lo que son todos los archivos que podemos importar, los podríamos ver, visualizar aquí. Todas las opciones de archivos con los que podemos trabajar. Sería vista del terreno. Vamos a ver aquí, nuevos sistemas no, superficie libre, cancelar, importar, perdón. Aquí sería y tendríamos todos los modelos 3D, importación de modelos 3D. Estaba por aquí en otro sitio. A ver si soy capaz de... Bueno, tenéis por ahí la herramienta de importación de vistas. Lo que pasa es que no sé por qué la tengo deshabilitada. Yo creo que es porque está el proyecto este creado. Vamos a ver. Vamos a ir al nuevo proyecto. Aceptar. Nuevo proyecto. No. Sería a la hora de editar. Por ejemplo, aquí vamos a inicio, aquí nos generaría sobre una superficie plana donde queremos importar el objeto. No me acuerdo ahora mismo dónde era, para ver todos los archivos que podemos utilizar. Bueno, en la siguiente clase le importar objetos. Os comento dónde, Jordi, os comento dónde ver esto. Pero el AutoCAD ya te digo que sí es cierto que el archivo de WG no lo trabaja. Habría que tratar de conseguir el diseño de AutoCAD en OBJ o en otro de los archivos con los que se puede trabajar. Se puede simular un día solo para hacer la prueba, lo que os he comentado. Hay una limitación de superficie cuando se hace diseño. Para instalaciones centrales creo que sí que hay una limitación de módulos y de superficie. No sé si son 10.000 módulos, me parece, con los que puede trabajar el PV solo. En concreto no sé limitación de superficie. Entiendo que te refieres a eso, Dino. Sí, yo entiendo que no habrá ningún problema en trabajar con los híbridos de Fronius. Vamos a ver. Mm, instalación de baterías conectado a la red. Aquí la base de datos lo puedes buscar perfectamente.
y te da todas las opciones que tendría Fronius, que están los normales y los híbridos incluso, con la combinación con PID, etc. Fronius, Jean-Pierre, en el PVSol 2D, planta con seguidores, ¿qué significa? Con seguidores solares. Entiendo que significa Jean-Pierre. El factor de utilización de superficie indica la distancia entre filas de módulos con seguidor. Un factor de utilización de superficie 1 significa que la distancia de una fila de módulos a la siguiente es igual al ancho o al alto de los módulos. Eso en el 2D. Tendría que mirarlo exactamente, no sé si es en equivalencias o en metros. 2D. Listo. Lo miro y en la siguiente webinar, o si no también, me podéis escribir a mi correo, que os dejo anotado, al correo al correo de info@solemsl.com, y ahí trataré de las dudas, ir solventándolas o también ir preparándolas para los siguientes webinars. Hasta 8 y 15 grupos de módulos con plantas de 400. El programa... sí, en un principio el programa te va a permitir trabajar con todos los grupos de módulos y hasta una potencia bastante elevada. Lo que pasa que luego a la hora de hacer el diseño con los inversores, pues tienes que trabajar bastante más lo que es la configuración de campo y repartir todos estos módulos entre los diferentes inversores. Como os he comentado, dejadme que os ponga aquí en el chat lo que no sé, creo que estáis viendo el chat, escribir mensaje, el correo al que podéis enviarme las consultas para ir respondiendo también, y así poder también preparar, orientar un poco los siguientes webinars. Muchas gracias veo que no hay más preguntas. Ha sido un poco una toma de contacto. Muchas gracias por la asistencia y el próximo jueves continuaremos con el webinar, con la herramienta PVSol. Gracias a todos. El próximo jueves nos vemos. Gracias. Como he comentado, el webinar está grabado y se colgará en la página de Soleme. Gracias.